espíritu para una, perdón, voy a darle acá que se está grabando la asamblea de hoy. Que esto nos quiere decir que cuando hay una situación especial y no sabemos qué es esa situación especial, en oración podemos pedirle al Señor que con su Espíritu Santo nos diga qué es aquella situación especial. A veces hay afecciones que llegan a nuestra vida que no sabemos qué son. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos puede decir qué es aquella afección y por qué se está produciendo. Por ejemplo, la depresión a veces es confundida con algún otro padecimiento y es eso. Entonces, el Espíritu Santo revela qué es la depresión y qué está o cuál es el motivo por el cual está sucediendo esa depresión. El don, todos los dones del Espíritu Santo son dados o son inspirados o son revelados, ¿verdad? En oración. Nunca va a suceder fuera de lo que no sea oración. En una persona que está en una íntima relación con el Señor. Una persona que está, por decirlo así, pura, ¿verdad? Que va a los sacramentos, que se confiesa, que se mantiene en oración, que está al servicio de. Algunos ejemplos que tenemos sobre el don de la palabra de ciencia serían tanto en las Sagradas Escrituras como en la vida de los santos. Y lo vamos a ver el ejemplo en la siguiente filmina. Tati, por favor. Tenemos ejemplos muy claros en las Sagradas Escrituras. Aquí vamos a mencionar solamente 4 porque nos puede dar toda la noche hablando sobre cada uno de los dones, ¿verdad? Los dones son muy ricos y hay mucho para explorar en ellos. Pero bueno, vamos a usar estos 4 ejemplos. Tenemos Lucas 1, 39 y 45. En esta cita bíblica es cuando nuestra mamita María va y visita a su prima Isabel. Al saludar a Isabel, el niño salta, ¿verdad?, de alegría. Y en el versículo 42 dice, y exclamó ella en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isabel jamás hubiese sabido que María era la madre de nuestro Salvador si no hubiese sido por inspiración del Espíritu Santo. Si no se lo hubiese revelado por inspiración del Espíritu Santo. Ella nunca lo hubiese podido saber. Luego tenemos el otro ejemplo, que es Mateo 1, 18, que es el sueño que tiene San José cuando se da cuenta que mamita María está embarazada y él en secreto, él va a repudiarla, ¿verdad? Entonces, en sueños, se le aparece el ángel y el ángel le dice a José, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando, es por obra del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San José era un hombre muy justo, era un hombre muy lleno de Dios. Entonces el Señor le revela por medio de un sueño que su pensamiento, que en su querer se lleve a María, porque lo que María espera es obra de él por medio del Espíritu Santo. Esto tampoco lo hubiese sabido San José si no hubiese sido por revelación misma del Espíritu. Luego tenemos Juan 4, 16, 19. Esta cita bíblica nos narra cuando Jesús llega a un pozo a beber agua y se encuentra una mujer. Y esta mujer tiene 5 esposos. La palabra del Señor nos dice,
Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Eso es, has dicho la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una revelación que también tiene Jesús. Él no conocía a la mujer, él no tenía forma de saber humanamente o por los chismes del pueblo que esta mujer había tenido 5 maridos y que el hombre con el que convivía actualmente no era su esposo. Estas son revelaciones del don de ciencia. Es saber algo por el Espíritu Santo en una ocasión especial, en una circunstancia especial. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 5, 1, 11. Esta es una lectura más chiquita, más larga, entonces se las voy a reducir como un poquito. Es cuando Ananías vende un terreno para lo que es la obra que están comenzando los apóstoles, ¿verdad? Y se deja una parte del dinero. Y San Pablo lo sabe. Y Pablo se lo dice. Le dice a Ananías que mejor hubiese vendido el terreno y se hubiese quedado con todo el dinero, porque él quiso engañar a los demás discípulos, pero lo que no se dio cuenta es que estaba tratando de engañar a Dios. Luego, Sáfira, que es la esposa de Ananías, también Pablo la pone contra ese acto que ellos hicieron. De hecho, el pasaje bíblico se llama así, el fraude de Ananías y Sáfira. Y ambos mueren, ¿verdad? Esto Pablo nunca lo hubiese podido saber si no hubiese sido por inspiración del Espíritu Santo, porque Ananías le dijo que habían vendido el terreno en cierta cantidad y le entregó esa cantidad, pero lo habían vendido más caro y se habían dejado una parte del dinero. Muy probablemente en su humanidad para alguna emergencia o algo así. Pero estos son ejemplos de que el don de ciencia viene desde hace muchos años. Es más, hay ejemplos hasta desde el Antiguo Testamento sobre el don de la palabra de ciencia. Pero también los encontramos en la vida de nuestros santos. Tati, ¿me regalas otra partecita, por favor? La podemos encontrar en la vida de San Juan Bosco. San Juan Bosco tenía la capacidad no de adivinar, sino de saber de antemano cuáles eran los pecados que cometían los jóvenes. Entonces, a veces cuando los jóvenes llegaban a confesarse con San Juan Bosco, él les decía, tu pecado está perdonado, porque ya él de antemano. Generalmente esto pasaba cuando los muchachos no tenían esa confianza o les daba mucha vergüenza confesar lo que habían hecho. También lo vemos en el Padre Pío. El Padre Pío tenía la capacidad además de ver los pecados de los que se iban a confesar, él tenía el don de un ejemplo muy, muy claro, es de esta actriz que llega a confesarse con él, pero no tiene la capacidad de decirle que ella está en pecado porque la pareja o el novio o la persona con la que él ya convive está casado. Y el Padre Pío la enfrenta y le dice, tienes que dejarlo. Ese es un ejemplo muy claro del don de ciencia. Tenemos a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, como la mayoría sabemos, ella fundó lo que es el Carmelo Descalzo, la línea de las mujeres. Y ella siempre quiso fundar en una ciudad en específico y el Señor siempre le dijo no, y siempre la mandaba a otros lugares. Al tener el don de ciencia, ella tenía la capacidad que el Espíritu Santo bajara y le dijera, ve y funda en tal lugar, ve y abre una casa en tal lugar.
y que no se preocupara por el dinero o por cómo iban a subsistir, porque ya eso el Señor lo tenía resuelto. También tenemos a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, en el don de ciencia, ella pudo ver el infierno y qué era lo que estaba pasando en el momento en que ella era religiosa. A ella se le concedió ver lo terrible que es el infierno y quiénes eran las personas que vivían en el infierno. Entonces, vemos que tanto en las escrituras como en la vida de santos se nos muestra ejemplos claros del don de ciencia, pero esto no quiere decir que nosotros dentro de nuestra comunidad, dentro del servicio que prestamos, dentro de lo que servimos al Señor, no podamos tener el don de la palabra de ciencia. Como les decía anteriormente, tenemos que ser mujeres que vivan una vida muy apegada al camino del Señor, una vida muy apegada al corazón del Señor, para que el Espíritu Santo, así como conoce los pensamientos del Señor, conoce también nuestras inquietudes, también conoce quienes se acogen a nuestra oración y Él puede darnos un discernimiento, puede darnos una luz de lo que está pasando por las personas que piden oración. Un ejemplo de una persona muy religiosa, pero que no es santo, es el padre Emiliano Tardif. Él tenía el don de la palabra de ciencia y a él se le revelaban ciertas situaciones que pasaban generalmente cuando él estaba en una charla, cuando él estaba en oraciones, el Espíritu Santo le daba esa iluminación. Entonces, nosotras, como mujeres que servimos al Señor, tenemos la capacidad de pedir que se nos dé el don de la palabra de ciencia. ¿Me regalas la otra, Tati, por favor? Tenemos que los efectos del don de ciencia en las almas, bueno, primero, que nos guía certeramente hacia lo que Dios quiere y a lo que tenemos o no tenemos que creer. Nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. O sea, no solamente nos hace ver hacia afuera, hacia lo que sucede, sino nos hace vernos a nosotros mismos. Nos inspira el modo más acertado de conducirnos para la vida eterna. Nos enseña a dirigirnos santamente con las criaturas. Y nos lleva a la contrición y al arrepentimiento de nuestros propios pecados. Al darnos la capacidad de vernos a nosotros mismos, nuestra alma nos permite ver cuáles son nuestros pecados. Porque así sean, como dice popularmente, pecaditos o pecadotes, siempre hay algo que nosotros nos guardamos que no le contamos a nadie. Y eso es esa pequeña cosita que no le contamos a nadie, generalmente es un pecado por ahí, que nos da mucha vergüenza. Y el Señor lo sabe y el Señor nos regala el poder discernir cuál es ese pecado para que nos vayamos, nos confesemos, nos limpiemos y podamos acercarnos a Él. ¿Para qué? Caminando hacia la vida eterna, caminando hacia la santidad. ¿Me regalas la otra imagencita, Tati, por favor? Ahora en un momentito vamos a cerrar nuestros ojitos para decir una oración. Oh Espíritu Santo, dame el don de la ciencia para conocer bien las cosas de Dios. Viva iluminado con tu palabra y cambie con acierto para los signos de la salvación. Amén. Esta sería mi participación en esta noche. Ahora nos quedamos con nuestra hermanita Tatiana. Ya le puse el audio. Bueno, muy buenas noches. A continuación, con este tema del don de ciencias que nos acaba de presentar nuestra hermana Belden, pues van muy de la mano y van a ver
qué tan compenetrados están el don de la palabra de ciencia y de sabiduría. ¿Qué es el don de la palabra de sabiduría? Bueno, el Espíritu Santo concede una iluminación particular para enfrentar situaciones o problemas. En ese momento en que se le pide, en ese momento en que se intercede, se le pide a Él que interceda, el Espíritu Santo lo concede. Recordemos, no sé si pueden identificar esta imagen que estamos viendo en este momento en la pantalla. Si recuerdan, cuando el Señor le preguntó a Salomón que qué quería, Salomón podía responder que quería todas las riquezas, que podía pedir oro, podía pedir tierras, podía pedir joyas, lo que quisiera, y lo que le pidió el Señor fue sabiduría. De hecho, podemos recordar este pasaje cuando dos mujeres tuvieron un bebé casi al mismo tiempo. A una se le murió el bebé y le quitó el bebé a la otra. Llegaron donde Salomón y Salomón, ellas les dijeron, una acusaba a la otra de haberle robado el bebé. Entonces Salomón pidió una espada y dijo, bueno, voy a partir este bebé en dos. Y la madre falsa, la que se le había muerto el bebé, que se había robado el otro, dijo, sí, está bien, estuve de acuerdo. Y la verdadera madre que dijo, dénsela a la otra. Entonces, Salomón les dijo, esta es la verdadera madre. Una verdadera madre no va a permitir que le maten a su bebé, a su hijo. Entonces todos quedaron asombrados, ¿verdad? Todos quedaron impactados de la sabiduría que tenía, del don de palabra de sabiduría que tenía Salomón, ¿verdad? Que fue lo que le pidió él a Dios, el don de la palabra de sabiduría. Vamos a ver un cuadro comparativo, como les dije al principio, van muy de la mano el don de palabra de ciencia con el don de palabra de sabiduría. En el don de la palabra de ciencia, el Señor revela cuál es el problema. Como vimos con la presentación de nuestra hermana Belden, el Señor revela, el Señor les da esa luz para identificar qué es lo que sucede, ¿verdad? En el don de la palabra de sabiduría, el Señor indica cuál es la solución, indica cómo ir a resolverlo, ¿verdad? Entonces, una es un don de revelación y otro es un don de cómo afrontarlo, ¿verdad? Vamos a ver un par de ejemplos. Uno aquí en Mateo 2:13. Dice la palabra, cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estaré allí hasta que yo te diga. Estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el ángel le está revelando a José lo que está sucediendo, lo que tiene que hacer. Inmediatamente, ya aquí se ve en el versículo 14, que dice, él se preparó, tomó de noche al niño, a su madre y se retiró a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, él ejecutó, que José recibió el mensaje, recibió ese don de la palabra de ciencia, y al mismo tiempo también el don de la palabra de sabiduría. Su hijo le dijo, bueno, María, aquí tenemos que recoger las cosas y tenemos que irnos por el bien del niño, ¿verdad? Ahí está, tenemos este ejemplo tan bonito de ambos dones.
También hay otro muy bonito. Este sí es bien larguito, pero lo tengo reducido. En Génesis capítulo 41, del versículo 1 al 32, vamos a ver lo que es el don de la palabra de ciencia y vamos a ver, bueno, les voy a hacer un resumen. Está, dice que al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba a la vera del río. De pronto, salieron del río 7 vacas hermosas y lustrosas, que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero resulta que detrás de aquellas salieron del río otras 7 vacas, de mal aspecto y macilentas, que se pararon junto a las otras vacas en el margen del río. Y las vacas de mal aspecto y macilentas se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces el faraón se despertó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta misma cita habla de que el mismo sueño, el faraón vio 7 espigas, también crecidas, grandes, doradas, y 7 espigas también flacas y secas, que devoraron esas 7 espigas. ¿Qué hizo el faraón? Bueno, el faraón mandó a llamar a José, podemos acordarnos de José, el hijo de Jacob, que estaba en ese momento encarcelado porque había sido seducido por la mujer de su señor, y como él la respetó, ella inventó que él había que casarse con ella. Bueno, José estaba encarcelado, entonces lo mandan a llamar porque ya tenía fama de dar sueños. ¿Y qué le dijo José al faraón después de que escuchó el sueño de las vacas y de las espigas? Pues él le dice en Génesis 41, del 33 al 36, le dice que, que lo que tiene que hacer es que, o sea, vienen 7 años vienen 7 años de mucha bonanza, vienen 7 años de muy buena producción de granos, de abundancia. Eso significa las 7 vacas gordas, las 7 espigas grandes y firmes y doradas, pero que va a venir, después de esos 7 años de abundancia, van a venir 7 años de escasez. Entonces, ¿cuál es la solución que le da José en ese momento, verdad? Que tiene el don de la sabiduría. Primero se obtiene el don de la ciencia, que es revelar qué es lo que sucedió, qué es la interpretación del sueño, y viene el don de la sabiduría, que es donde José le dice, bueno, Faraón, lo que tiene que hacer es que durante esos 7 años recoja, como decir un tributo, recoja el 5% de toda la cosecha, de todos los egipcios, se almacenen y se guarden, y con ese 5%, con esa quinta parte, perdón, con esa quinta parte, eh, se va a poder subsistir los 7 años de escasez. Hasta aquí se entiende muy bien lo que es el don de la palabra de ciencia y el don de la palabra de sabiduría en este ejemplo de José. Como vimos, el faraón estaba con sus concejales, ¿verdad? Y el mismo faraón, que era un pagano, porque ustedes saben que ellos tienen sus propios dioses. De hecho, los faraones se creían que eran dioses. El mismo faraón le dice a sus concejales, ¿me escuchan? Sí, Tati, súper bien. Perdón. El mismo faraón le dice a sus concejales, ¿acaso podremos encontrar otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Después de haberte dado a conocer Dios
todo esto, no puede haber entendido o sabio como tú. Dice en Génesis 41, versículo de 38 a 39. Vean qué lindo, porque en este ejemplo, no solo el Señor le concedió el don de la palabra de ciencia y de sabiduría a José, sino que también al faraón. O sea, vean lo maravilloso que es el Señor, lo maravilloso que es su Santo Espíritu, que también a través del faraón, el faraón admite delante de todos que Dios quien le reveló esa sabiduría a José. O sea, no dice tu Dios, o no dice el Dios de los hebreos, no, él dice Dios. Y lo pone adelante de todo, él es el segundo al mando, después de él es el primero, al mando de todo. Confía en el mensaje, confía en la palabra de José, que fue lo que transmitió, que le mandó a decir el Santo Espíritu de Dios. Entonces, este ejemplo es realmente muy hermoso de ver cómo podemos ver que el Señor se manifiesta en quien Él quiera, como Él quiera, en el momento que Él quiera. Entonces, el don de la palabra de sabiduría les fue dado a ambos en ese momento, ¿verdad? Es muy, muy revelador, muy bonita esa cita. Bueno, el don de la palabra de sabiduría se puede dar también en sueño o visión. Ya Belden nos habló de Don Bosco, ¿verdad? Pues yo les voy a dar un par de ejemplos también de Don Bosco, no solo como el don de ciencia, no solo como el don de palabra de ciencia que nos habló Belden, sino la palabra de sabiduría. En una ocasión, como en 1830, bueno, les voy a comentar, Don Bosco tuvo 153 sueños proféticos. Entonces, este don de palabra de sabiduría en sueños fue muy dado en él. O sea, el Espíritu Santo se manifestó mucho de esa forma. En esta ocasión, Don Bosco soñó que, porque estaban pasando en ese momento una persecución en Francia, como en 1830 por ahí. Hubo una persecución de todos los religiosos. Entonces, varias órdenes religiosas estaban huyendo, salían, y Don Bosco no sabía qué hacer, ¿verdad? Con los salesianos que estaban en Francia. Y en un sueño, él soñó que María Auxiliadora tenía debajo de su manto a las casas salesianas que habían sido fundadas en Francia. Entonces, Don Bosco entendió que a través de ese sueño el Espíritu Santo le reveló que la Madre Santísima lo estaba acompañando a él, que permanecieran en Francia. Y en efecto, aunque salieron un montón de otras órdenes, religiosos y religiosas tuvieron que huir de Francia, los salesianos no huyeron, no se fueron. Entonces, ¿qué es lo más hermoso? Bueno, que la obra continuó. Lamentablemente, otras órdenes, pues tal vez hasta ahí llegaron, tal vez les costó otra vez volver a Francia, pero la orden salesiana pudo mantenerse y pudo seguir creciendo en Francia, aunque estuvieran pasando por esa crisis. Hubo otro sueño muy importante, vean qué sueño más bonito. Don Bosco, durante todo su proceso de aprendizaje, de acompañamiento a los jóvenes, pues llegaba un momento en el que ya ellos se iban, porque ya ellos terminaban sus estudios y se iban. Entonces Don Bosco ya se sentía como muy triste porque ya sus pupilos, digámoslo así, se iban a ir. Entonces tuvo un sueño en el que cada de estos muchachos que se iban a ir tenían un listón en su frente que decía obediencia. Cada uno, obediencia. Entonces le fue revelado a Don Bosco que mantuviera esa obediencia al Señor, que los mantuviera fieles, que hiciera una orden. Entonces, a raíz de estos sueños y esas revelaciones, pues ya Don Bosco ya funda la congregación, ¿verdad? Entonces,
Vean qué bonito que a través de sueños y visiones también el Señor, por medio de su Espíritu, les da ese don. Y en este caso, de este ejemplo, fue a Don Bosco. Entonces podemos decir que la sabiduría de Dios es muy distinta a la sabiduría del mundo. Lo mismo como Belden nos comentó, es muy diferente el don de sabiduría de Dios. ¿Para qué nos sirve esa sabiduría de Dios a nosotros hoy día? Porque vimos ejemplos de la sabiduría en las Sagradas Escrituras y ejemplos en santos, pero veámoslo, traigámoslo a nosotros en este momento. Bueno, nos sirve relacionarnos con Dios y con los demás. Nos sirve llevar una vida más ordenada, una vida más, de una relación más estrecha, ¿verdad? Pidiéndola, la tenemos que pedir el don de la palabra de sabiduría. Nos ayuda también a buscar una adecuada solución a los problemas, cómo resolverlos. Entonces, en este momento que vemos una adecuada solución a los problemas, nos vamos a las escrituras, que como la palabra del Señor es viva y eficaz, aunque haya sucedido en algún tiempo, lo podemos traer a nuestro tiempo y aprender a discernir ese mensaje que desde una antigüedad, de un tiempo atrás, el Señor reveló con sabiduría cierta situación que en este momento nos vuelve a revelar y podemos encontrar esa solución y resolverlo. Muy importante, el Señor le concede a algunos de nuestra comunidad este don para que nos ayuden a enfrentar situaciones difíciles. Recordemos en Mateo 11:25 que el Señor da la sabiduría a los menos conocedores, a los más humildes, es el que les revela su mensaje, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanas, hemos tenido un servidor, una persona a nuestro alrededor que nos da un consejo, que nos da una palabra de aliento y que nos ayuda a seguir adelante en algún momento que estemos enfrentando alguna situación difícil? Eso es porque el Señor le concedió a esa persona su sabiduría para que se dirigiera a nosotros. Nos dice la palabra en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, hermanas, aquí, como nos dice la palabra en Santiago, pidamos para que el Señor nos ayude a afrontar todas esas situaciones que vamos enfrentando en nuestra vida, para nuestra relación con los demás y para que le revele a los demás ese mensaje que su Espíritu tiene para cada una de nosotros. Paráclito, el Paráclito. Bueno, Jesús llamó al Espíritu Santo el Paráclito, ¿verdad? Pues el Paráclito, les voy a contar que en tiempos antiguos se les llamaban los abogados. O sea que Paráclito significaba, era el significado de una persona defensor. que defendía exactamente, que acompañaba, que daba la cara, que creía en uno, porque esperemos que un abogado se crea en la palabra de uno, ¿verdad? Para que lo defienda uno. Ese es el Paráclito. También se le llamaba así al individuo que era enviado a los soldados para que levantaran el ánimo cuando estaban decaídos. Entonces podemos hablar que el Espíritu Santo no solamente es un abogado que nos defiende, no solo es un abogado que nos acompaña, que nos cree, sino que también es alguien, un ser que nos levanta el ánimo, como decir hoy día un motivador, nos levanta en los momentos difíciles de decaimiento, de depresión, y este Espíritu Santo nos demuestra que Jesús está vivo entre nosotros, ¿verdad? Y que por medio de sus dones Él nos va a señalar el camino. Entonces tengamos siempre con nosotros ese Paráclito, ese acompañamiento, ese defensor, ese ser que nos levanta, que nos motiva, que
que nos mantiene al tanto de que estamos viviendo una Pascua de un Cristo vivo y resucitado entre nosotros, y que quién más que a la par de Él vamos a poder continuar y vamos a poder vivir en cada circunstancia que se nos presente en nuestra vida. Así que estos son los dones que el Paráclito nos da a través de nuestras peticiones, ¿verdad? El de la ciencia y de la sabiduría. Espero que les haya quedado un buen mensaje, que el Espíritu Santo en cada una de ustedes permanezca y nos motive, así como Él nos motiva y nos revive, nos pone más chispas para que nosotros recibamos, para que estemos atentas, para que le pidamos y entonces que sea ese Santo Espíritu el que nos acompañe siempre y nos mantenga a Jesús vivo en nuestros corazones, porque Él está vivo y resucitado. Entonces en este momento nos vamos a poner en la presencia del Señor, vamos a ponernos en un ratito de silencio